En América hubo pueblos que cayeron en cuestión de años. El Imperio Azteca, derrotado en menos de 2. Los Incas, aplastados en menos de una década. Pero en el extremo sur, un pueblo cambió la historia. Los mapuche no solo resistieron al Imperio Español durante casi 3 siglos, sino que obligaron a la mismísima corona a reconocerlos como una nación libre. Un pueblo que aprendió del invasor, dominó el caballo, el acero y hasta las armas de fuego, para jamás ser conquistado. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Historia de los Inmortales, donde la historia ruge con acero y leyendas. Suscríbete y sé parte del legado que nunca muere. La historia que nos contaron en la escuela fue escrita desde la mirada de los vencedores. En esos relatos, los mapuche aparecían como rebeldes indomables, como bárbaros que se oponían al avance de la civilización. Pero esa visión ocultaba otra verdad, mucho más compleja y sorprendente. Los mapuche no fueron un pueblo aislado ni primitivo. Su territorio, conocido como Wallmapu, estaba organizado en lof, comunidades que seguían a sus líderes, los loncos, y eran guiadas espiritualmente por las machis. Su vida giraba en torno al respeto por la tierra, el agua y los bosques. No luchaban solo por sobrevivir, defendían un modo de vida donde la naturaleza y el ser humano estaban en equilibrio. Pedro Cayuqueo, en su obra Historia Secreta Mapuche, revela que este pueblo no fue derrotado como tantos otros en América. Al contrario, fueron capaces de obligar a la mismísima corona española a reconocerlos como una nación independiente. Lo hicieron a través de parlamentos, tratados políticos que ningún otro pueblo originario consiguió en todo el continente. ¿Por qué esa parte de la historia fue borrada? Porque admitirla significaba aceptar que en el sur del mundo hubo un pueblo indomable que aprendió a usar el caballo, el acero y hasta las armas de fuego, y que escribió, con sangre y diplomacia, una de las gestas más extraordinarias de la humanidad. ¿Quiénes eran realmente los mapuche antes de la llegada de los conquistadores? Lejos de la visión de un pueblo errante, nos encontramos con una sociedad profundamente organizada y conectada con su entorno natural. Sus primeros asentamientos se extendieron por el sur de Chile y parte de la actual Argentina, un territorio que llamaron Wallmapu, la tierra circundante. Allí levantaron rucas, viviendas de madera y paja, y desarrollaron un sistema social basado en los lof, comunidades unidas bajo el liderazgo de los loncos. Los loncos no eran reyes ni tiranos, eran guías políticos y militares que tomaban decisiones colectivas, mientras que las machis, autoridades espirituales, mantenían la conexión con las fuerzas invisibles del mundo. Antes de la llegada de los europeos, los mapuche ya practicaban la agricultura. Cultivaban el maíz, la papa, el poroto y la quinoa, complementando con la caza y la recolección. El intercambio de bienes era común entre comunidades, creando una red económica que aseguraba el equilibrio y la supervivencia. Su cosmovisión se fundaba en la armonía con la naturaleza. Creían en los NGN, espíritus guardianes de los ríos, los volcanes, los bosques y hasta los animales. Para ellos, cada elemento del paisaje tenía vida y voluntad. Veían el universo en dualidad, bien y mal, día y noche, masculino y femenino, y entendían que el equilibrio solo podía mantenerse a través del respeto a esas fuerzas. En un mundo donde la conquista arrasaba culturas enteras, los mapuche tenían un arma silenciosa y poderosa: su cosmovisión, una forma de entender la vida que les daría, más adelante, la fuerza necesaria para resistir durante siglos frente a uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿Qué ocurrió cuando los conquistadores españoles avanzaron hacia el sur del continente? En 1541, Pedro de Valdivia fundó Santiago y pronto comenzó a penetrar el territorio mapuche. Su misión era clara: expandir los dominios de la corona y someter a los pueblos originarios. Pero al llegar al Wallmapu, Valdivia se encontró con algo inesperado: una resistencia organizada, feroz y conocedora de cada río, cada bosque y cada montaña. Los mapuche no enfrentaban al invasor en campo abierto como los aztecas o los incas. Ellos elegían dónde y cuándo atacar. En 1553 ocurrió un episodio decisivo. En Tucapel, Valdivia fue sorprendido en una emboscada magistral.
Los mapuche destruyeron su ejército y el conquistador más poderoso de Chile murió en sus manos. Ese día, el imperio entendió que no se enfrentaba a una resistencia pasajera, sino a un enemigo que aprendía rápido. ¿Cuál era el secreto de los mapuche? Su estrategia combinaba el conocimiento del terreno con armas simples pero letales: lanzas largas, boleadoras, macanas de piedra endurecida. Pero más allá de las armas, su mayor ventaja era su capacidad de adaptación. Pronto comenzaron a copiar las técnicas militares de los españoles e incluso a capturar sus caballos para usarlos en batalla. Y en medio de esta transformación apareció una figura clave: Lautaro, joven mapuche que había servido como mozo de caballería de Valdivia. Conocía los secretos del ejército español mejor que nadie. Escapó de su cautiverio, regresó a su pueblo y se convirtió en el estratega que enseñó a los mapuche a combatir como los conquistadores, pero con la astucia de quienes conocían cada rincón de la tierra. Lautaro no fue solo un guerrero, fue un genio militar, y con su liderazgo, los mapuche pasaron de defenderse a poner en jaque el futuro de la conquista española en Chile. ¿Cómo se sostiene una resistencia durante siglos contra uno de los imperios más poderosos de su tiempo? La respuesta está en los grandes toquis mapuche, líderes que supieron convertir la adversidad en estrategia y la derrota en aprendizaje. Lautaro fue el primero y quizás el más brillante de ellos. Un joven que había servido como mozo de caballos de Pedro de Valdivia y que conocía de cerca las fortalezas y debilidades de los españoles. ¿El resultado? Estrategias militares nunca vistas en América. El uso de caballos capturados, emboscadas perfectamente calculadas y movimientos de tropas que recordaban a los ejércitos europeos. Lautaro, con apenas 20 años, logró algo impensable: derrotar a los conquistadores y dar muerte al propio Valdivia. Pero si Lautaro representaba el ingenio militar, Caupolicán encarnaba la fuerza y la resistencia. Nombrado Toqui por su pueblo tras una demostración de fuerza física legendaria, se convirtió en el símbolo de la voluntad mapuche. Bajo su mando, miles de guerreros continuaron la lucha, manteniendo vivas las esperanzas de libertad, incluso en los momentos más oscuros. Y en un mundo dominado por hombres, emergió una figura única: Janequeo. Tras la muerte de su esposo Huepoticán, esta mujer no se replegó en el dolor. Al contrario, tomó las armas, organizó a sus guerreros y llevó a cabo ofensivas contra los españoles, demostrando que el espíritu mapuche no conocía límites de género. Así comenzó la llamada Guerra de Arauco, una de las más largas y encarnizadas de toda la historia americana. Casi 300 años de enfrentamientos, pactos rotos, resistencias y renovaciones. Una guerra que no terminó con la conquista total, sino con el reconocimiento forzado de que los mapuche eran una nación que no podía ser doblegada. La pregunta no era ya si España vencería, sino cuánto estaba dispuesta a sacrificar por intentarlo. ¿Qué sucede cuando una guerra parece no tener fin? Cuando después de décadas de batallas sangrientas, ningún ejército logra imponerse del todo. La respuesta está en un capítulo único en la historia de América: la diplomacia mapuche. Los españoles, acostumbrados a conquistar con espada y cruz, tuvieron que aceptar algo impensable: negociar. Así nacieron los parlamentos, reuniones solemnes que se asemejaban a tratados internacionales modernos. En ellos, jefes mapuche y representantes de la corona discutían en igualdad de condiciones, bajo rituales cargados de simbolismo, alianzas selladas con banquetes y compromisos escritos en actas. El más trascendental de estos acuerdos fue el Parlamento de Quilín, en 1641. Allí, por primera vez en la historia colonial, el Imperio Español reconoció oficialmente la existencia de un territorio indígena libre y soberano. El río Biobío quedó establecido como la frontera. Al norte, la corona. Al sur, el mundo mapuche. ¿Se comprende la magnitud de este hecho? Mientras en el resto de América los pueblos originarios eran esclavizados, reducidos o exterminados, los mapuche lograban que la corona los tratara como a una nación independiente. Ningún otro pueblo del continente consiguió un reconocimiento semejante. Estos parlamentos no solo eran acuerdos de paz, eran escenarios donde los mapuche demostraban su poder político, su diplomacia y su capacidad de adaptación. Con ellos, aseguraron décadas de relativa estabilidad,
conservaron sus tierras y mantuvieron viva su identidad frente a uno de los imperios más grandes de la historia. Los mapuche no fueron conquistados ni en el campo de batalla ni en la mesa de negociación. Al contrario, en ambos escenarios supieron imponer respeto, dejando a España frente a una verdad incómoda. Había en el sur un pueblo indomable. Como un pueblo que no conocía el caballo antes de la llegada de los españoles, terminó convirtiéndose en una de las caballerías más temidas de América. La respuesta está en la extraordinaria capacidad de adaptación de los mapuche. El caballo, traído desde Europa, primero fue visto con asombro, pero pronto, los mapuche aprendieron a domesticarlo, a criarlo y a transformarlo en un arma de guerra. Lo que para los conquistadores era símbolo de poder, para los mapuche se convirtió en la clave de una nueva forma de combate. A mediados del siglo XVII, sus jinetes eran capaces de realizar ataques relámpago, retiradas estratégicas y emboscadas con una movilidad que los españoles no podían igualar. ¿Y qué ocurría fuera del campo de batalla? Lejos de la imagen de un pueblo aislado, los mapuches se integraron en redes de comercio que abarcaron cientos de kilómetros. Ganado, textiles y hasta armas de fuego circulaban hasta a través de una economía dinámica en la que los mapuche eran protagonistas. No eran solo guerreros, eran actores económicos influyentes, capaces de negociar con colonos, con otros pueblos indígenas y con contrabandistas que veían en ellos clientes seguros. Pero la adaptación no terminó ahí. ¿Qué hicieron cuando vieron los mosquetes españoles? Primero los temieron, después los compraron y finalmente aprendieron a usarlos y repararlos. Al mismo tiempo, la metalurgia mapuche se transformó. Forjaban lanzas, cuchillos y hasta piezas de artillería ligera, combinando conocimientos propios con técnicas europeas. Así, el pueblo que muchos conquistadores pensaron primitivo, demostró una inteligencia estratégica asombrosa. El caballo, el comercio y la tecnología europea no los debilitaron, los fortalecieron. Y cada nueva herramienta que llegaba al Wallmapu era absorbida, transformada y utilizada en defensa de su libertad. En este proceso, los mapuche no solo sobrevivieron, construyeron un poder político, económico y militar que desafió al imperio español por generaciones. ¿Qué hace que la resistencia mapuche sea única en la historia de América y del mundo? Para entenderlo, debemos mirar más allá de Chile y comparar. El imperio azteca, con millones de habitantes y ciudades imponentes, cayó en apenas 2 años ante Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Los incas, igualmente vastos y organizados, fueron sometidos en menos de una década por Pizarro y su pequeño ejército. En Norteamérica, innumerables pueblos originarios fueron desplazados, reducidos o exterminados por colonos europeos armados hasta los dientes. Y sin embargo, los mapuche resistieron durante casi 3 siglos. 3 siglos de enfrentamientos, emboscadas, negociaciones y adaptación constante. Ningún imperio, ninguna corona pudo doblegarlos. ¿Por qué? Su éxito no se debió únicamente a la fuerza militar. Fue una combinación única de estrategia, conocimiento del terreno, unidad social y diplomacia. Aprendieron de sus enemigos, absorbieron nuevas tecnologías, incorporaron caballos y armas de fuego, y usaron la diplomacia para asegurar fronteras y tratados. Mientras otros pueblos desaparecían o se sometían, los mapuche demostraron que la resistencia no es solo física, sino también cultural y política. Conservando su identidad, su lengua y su autonomía, escribieron una página histórica que pocos en el mundo pueden igualar. Así, cuando miramos la historia global de la conquista europea, la resistencia mapuche brilla como un ejemplo extraordinario. Un pueblo que logró sobrevivir, adaptarse y mantenerse libre contra todo pronóstico. ¿Qué sucede cuando un imperio se derrumba y nuevos estados surgen en su lugar? A comienzos del siglo XIX, la monarquía española cayó en gran parte de América, dando paso a repúblicas nacientes como Chile y Argentina. Durante ese tiempo, los mapuche continuaban siendo reconocidos como nación soberana, un hecho sin paralelo en el continente. Por casi 3 siglos, habían mantenido su autonomía frente a imperios poderosos, hasta que una nueva amenaza apareció. Los nuevos estados republicanos tenían un objetivo distinto: expandir su territorio y consolidar la autoridad nacional.
Para los mapuche, esto significó enfrentarse a campañas sistemáticas de ocupación. En Chile, se llamó la pacificación de la Araucanía, mientras que en Argentina, la conquista del desierto avanzaba sobre pueblos originarios del sur. Estas campañas no solo buscaban someter militarmente a los mapuche, sino también desplazar comunidades, apropiarse de tierras fértiles y romper estructuras sociales centenarias. ¿Significó esto el fin de su resistencia? No. Aunque perdieron gran parte de su territorio, la resistencia mapuche no desapareció. Su cultura, idioma y tradiciones sobrevivieron, transmitidos de generación en generación, adaptándose a nuevas circunstancias, pero siempre preservando la identidad de un pueblo que nunca se rindió. El siglo XIX mostró algo crucial. La resistencia mapuche no dependía solo de la espada o el caballo, sino de su fuerza cultural, social y espiritual, un legado que sigue vivo hasta nuestros días. Después de siglos de resistencia, ¿cómo se mantiene viva la identidad de un pueblo que enfrentó imperios y estados modernos? El siglo XX marcó un renacer de la cultura mapuche. La lengua mapuzungún, relegada durante generaciones, comenzó a ser enseñada en escuelas, celebrada en literatura y preservada por comunidades determinadas a no perder su voz. La bandera mapuche, con sus colores y símbolos ancestrales, emergió como un signo de orgullo y unidad, un recordatorio visual de un legado que sobrevivió a guerras, despojos y silencios históricos. Pero el renacer no se limitó a símbolos. Los mapuches se convirtieron en actores políticos y sociales activos, reclamando derechos territoriales, educación en su lengua y reconocimiento cultural. Movimientos como la Coordinadora Arauco Mayeco o la Confederación Mapuche de Chile han llevado estas demandas a la esfera pública, mostrando que la resistencia también puede ser pacífica y estratégica. ¿Significa esto que la lucha terminó? No. La resistencia mapuche hoy se expresa de formas distintas, a través de la política, la educación, la cultura y el arte. Cada ceremonia, cada texto en mapuzungún y cada reivindicación territorial es un eco de la historia que comenzó hace siglos, cuando los toquis se enfrentaban a los conquistadores y la diplomacia definía fronteras. El legado mapuche es un ejemplo global de resiliencia. Un pueblo que, pese a invasiones, repúblicas y modernidad, logró mantener su identidad viva, transmitiendo a las nuevas generaciones un mensaje claro. La libertad y la cultura no se conquistan, se preservan. Después de siglos de lucha, de emboscadas, tratados y adaptación, queda claro algo. Los mapuche son un pueblo indomable, un pueblo cuyo espíritu nunca fue doblegado, cuyo legado sobrevivió a imperios, repúblicas y siglos de adversidad. ¿No debería enseñarse en todas las escuelas de América que aquí, en el sur del mundo, existió un pueblo que le ganó al tiempo, al acero y al olvido? Un pueblo que convirtió la resistencia en identidad y la identidad en historia viva. Y si quieres seguir conociendo a los héroes que hicieron posible esta resistencia, haz clic en el video Top 10 guerreros mapuches que desafiaron a los conquistadores, donde descubrirás a los líderes y combatientes que marcaron la historia y que aún inspiran a generaciones. En OSS